Ha llegado el bendito momento del culto del día de reposo. Hoy, tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios juntos con el tema titulado El entendimiento que Dios nos ha dado. Si Dios no nos hubiera concedido entendimiento, hoy seríamos ignorantes e insensatos, sin poder reconocer a Dios y sin esperanza en el reino de los cielos. Los profetas de la Biblia profetizaron que Dios vendría a esta tierra en la época del Espíritu Santo y daría a la humanidad el entendimiento para reconocerlo. Veamos el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La Biblia nos enseña que el misterio de Dios es reconocer a Cristo. Dado que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Él, reconocer a Cristo es el asunto más importante para poder recibir la salvación y entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién puede reconocer y recibir correctamente a Cristo que viene a esta tierra en la carne? La Biblia y los profetas dicen que son los que recibieron el entendimiento de Dios. Busquemos la respuesta a esa pregunta en 1 de Juan capítulo 5. Veamos 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Para conocer a Dios, el entendimiento es indispensable. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sin comprensión no podemos encontrar, reconocer o recibir a Dios cuando viene a esta tierra en la carne. Ahora veamos el libro de Salmos capítulo 111 para ver a quién promete Dios darle este tipo de entendimiento. Veamos el Salmo capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El hecho de que guardemos los mandamientos de Dios significa que nos ha abierto la puerta de la sabiduría y del conocimiento y nos ha dado un corazón con el que podemos entenderlo, ¿verdad? Por eso los que guardan los mandamientos de Dios son los que han recibido el entendimiento. De este modo, hoy guardamos con diligencia los mandamientos de Dios y no las reglas hechas por los hombres. En Apocalipsis capítulo 14 se profetiza sobre el resto de la descendencia de la mujer que será redimido de entre los de la tierra. Estos son los que se oponen al diablo y los que se posicionan absolutamente del lado de Dios, obedeciendo sus mandamientos. En otras palabras, los que obedecen los mandamientos de Dios tienen algo en común. Esto es el entendimiento. ¿A quién pueden conocer las personas que tienen entendimiento? Pueden llegar a conocer a Dios. Y los que tienen entendimiento son los que guardan sus mandamientos. Dios no oculta su existencia a los que guardan sus mandamientos, sino que se la revela.
Una vez más, podemos encontrar la respuesta definitiva a esto en Primera de Juan. Abramos el capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Acaso no dan testimonio del mismo asunto tanto el escritor de Salmos como el apóstol Juan? La Biblia dice que si hay un testimonio de 2 o 3 testigos, el testimonio será confirmado como verdadero. Continuemos con el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cuando vemos estas palabras de la Biblia, podemos entender que todos los que dicen conocer a Dios sin hacer lo que Él manda son mentirosos. Es porque Dios nunca les ha dado el conocimiento que les permite reconocer a Dios. Según Gálatas, ¿a quién nos lleva la ley? Nos lleva a Cristo, es decir, a Dios. Debemos conocer los mandamientos de Dios. La Biblia dice que todos los que obedecen los mandamientos de Dios son los que tienen el entendimiento. Estas son las personas que pueden reconocer, recibir y encontrarse con Dios que viene a la tierra en secreto. En la aldea global de hoy en día, los que guardan las reglas hechas por el hombre y no los mandamientos de Dios son muchos, como la arena en la orilla del mar. Entonces, ¿se les aparecerá Dios? Nunca lo hará. Los que dicen conocer a Dios, pero no hacen lo que Él manda, ¿qué no tienen? No tienen el entendimiento que Dios nos ha dado. Dado que no tienen el entendimiento, ¿pueden reconocer a Dios? Por mucho que se les dé las preciosas palabras de Dios y se les explique incluso al 100%, no creen en ellas. Veamos Mateo capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El factor principal en sus enseñanzas son las reglas hechas por el hombre, no los mandamientos de Dios. Dios guía a los que guardan sus mandamientos para que le conozcan y les da entendimiento y comprensión para que lleguen a recibirlo. Sin embargo, los que buscan a Dios a través de las enseñanzas basadas en reglas hechas por el hombre, llegan a considerarlo como un hereje o un cabecilla de una secta. Así, es evidente que no pueden reconocer a Cristo. Este asunto se demostró claramente hace 2000 años. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el entendimiento que los lleva a reconocer a Dios. Ya sea que Dios haya venido a esta tierra en la carne, como un hombre o una mujer, el factor más importante para poder encontrarse con Dios y reconocerlo es obedecer sus mandamientos. ¿No están de acuerdo? Averigüemos por qué Jesús dijo: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, en el capítulo 29 de Isaías. Analicemos más a fondo este asunto en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 11. Y os será toda visión. Aquí, la visión indica la Biblia. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Veamos el versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y, ¿qué más dice? Se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esto significa que estas personas se convierten en las que no pueden conocer a Dios en absoluto. Si no hubieran conocido ninguna enseñanza hecha por el hombre, podrían reconocer rápidamente a Dios. La perspectiva de su fe ha sido completamente controlada por las enseñanzas de los hombres. Esto hace que formulen sus propios estereotipos sobre Dios. Como resultado, son incapaces de creer en Dios, aunque Dios mismo venga a esta tierra en carne y hueso y les explique todas las profecías de la Biblia. Es porque juzgan y disciernen todo dentro de un marco que los humanos han hecho. Por eso está escrito que si son enseñados por los mandamientos de hombres, perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. En otras palabras, nunca podrán reconocer a Dios. Por eso el profeta Oseas dijo en Oseas capítulo 4, versículo 6, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Como no tienen conocimiento de los mandamientos de Dios y tratan de juzgar la verdad de la Biblia a través de las enseñanzas y reglas de los hombres, su comprensión y la Biblia siempre se contradice. En Isaías capítulo 43 está escrito, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En Hechos capítulo 4, ¿qué más está escrito? Fuera de Jesús, en ningún otro hay salvación. Con respecto a la Biblia dicen, ¿cómo es posible que las palabras se contradigan tan drásticamente unas de otras dentro de la misma Biblia? A través de esta falsa suposición, llegan a la conclusión de que la Biblia no es digna de confianza, es simplemente un libro escrito por humanos. Dicen, el libro de Hechos fue escrito por un hombre llamado Lucas, y los registros de todos los profetas del Antiguo Testamento se aplican solo al pueblo de Israel, no a toda la humanidad. Su conclusión los lleva continuamente a una dirección equivocada. Es porque no tienen el conocimiento ni las enseñanzas correctas sobre la Trinidad. ¿Nosotros qué celebramos? Celebramos la Pascua. ¿De quién es el mandamiento de la Pascua? Es el mandamiento absoluto de Dios, sobre el que nos ha ordenado, la celebrarás en su tiempo, de año en año. ¿Cumplen las iglesias este mandamiento hoy en día? No. Para nosotros es un día muy precioso, pero para otras iglesias del mundo es un día sin sentido. Este importante día, que fue registrado por Dios en la Biblia, se considera sin sentido para ellos. Además, ya que son enseñados por reglas de hombres, incluso el día de reposo es un día sin sentido para ellos. ¿Pero qué es a los ojos de Dios? Es un día muy importante para los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué les revela Dios a los que guardan la Pascua? Les revela su existencia. Cuando no conocíamos la Pascua, por mucho que leyéramos Isaías capítulo 25, no podíamos entenderlo. Y por mucho que leyéramos sobre Melquisedec en Hebreos capítulo 5, no sabíamos qué significa que Jesús vino según el orden de Melquisedec. Sin embargo, después de comprender la voluntad de Dios en la Pascua y de cumplir este mandamiento, llegamos a entender claramente las palabras de Isaías capítulo 25, Juan capítulo 6 y Mateo capítulo 26. Entendemos claramente el significado de por qué celebramos la Pascua. Si no la guardamos, ¿a quién dejamos de reconocer? Nunca podremos recibir a Cristo, que viene a la tierra por segunda vez. Si no le recibimos, ¿a quién más no podemos recibir? A la esposa del Cordero, que es nuestra madre, la Jerusalén celestial. En Isaías capítulo 29 está escrito,
Cuando son enseñados con reglas hechas por el hombre, perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. A los que guardan los mandamientos de Dios, se les dará el entendimiento para que conozcan al que es verdadero, es decir, a Cristo. Entonces, ya que guardamos el mandamiento de la Pascua y del día de reposo, ¿podemos reconocer a Dios aunque venga a esta tierra en la carne? Sí, podemos reconocerle. Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Las palabras de la profecía, aquí en el versículo 9, muestran que hay algunas personas que gritan, ciertamente, este es nuestro Dios. La Biblia registró que estas personas dirían, le hemos esperado y nos salvará. En la profecía de Isaías capítulo 25, los que proclaman, he aquí, este es nuestro Dios, lo hicieron por haber visto, ¿qué escena? ¿Qué se describe antes en esta profecía? Podemos ver la escena de Dios dando un banquete de vinos refinados y destruyendo a la muerte para siempre a través de los vinos refinados. ¿Qué dicen de aquel que hace el banquete con vino añejo? He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. ¿A través de qué pudieron reconocerlo como Dios? Es el vino que destruye a la muerte para siempre. Sin guardar la fiesta de la Pascua, nadie podrá saber esto. Solo los que guardan la Pascua pueden estar seguros de que el vino de la Pascua es el mismo que nos da el perdón de los pecados y la vida eterna. A los que guardan los mandamientos de Dios se les da entendimiento para que conozcan al que es verdadero, es decir, a Cristo. Entonces, ya que hemos celebrado la Pascua, al escuchar esta palabra podemos entender claramente que Cristo va a traer la verdad de la Pascua cuando venga a esta tierra, ¿verdad? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Nadie más puede salvarnos. Solo Él nos salvará. ¿No es la profecía de Isaías capítulo 25 la que nos da la certeza absoluta de esto? De este modo, la diferencia entre los que han recibido la sabiduría y los que no reside en guardar los mandamientos de Dios. Los que son capaces de recibir a Cristo que viene a la tierra por segunda vez son el pueblo enseñado directamente por Dios que guarda sus mandamientos. De lo contrario, no podemos evitar rechazar al Mesías, como hicieron los fariseos y los maestros de la ley hace 2000 años. ¿No recuerdan lo que está escrito en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3? El que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Esto significa que nunca conocerán a Dios. Hay dos tipos de personas en esta tierra, los que consideran que la Pascua es importante y los que no. ¿Cuál de ellos tiene razón? Los que no guardan la Pascua insisten en que es correcto no celebrarla, mientras que los que la guardan dicen que es correcto celebrarla. Como hay tal desacuerdo entre ellos, la manera absoluta de resolverlo es escuchar el juicio de Dios sobre este asunto. ¿No están de acuerdo? En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, Jesús dijo, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua». Comer la Pascua significa celebrar la Pascua.
Jesús ansiaba celebrarla. Por eso dijo, cuánto he deseado celebrar la Pascua. Así que la cuestión de si la Pascua debe celebrarse o no ya ha sido juzgada por Dios. Dios, que estableció la verdad de la salvación, ha puesto un énfasis tan grande a lo largo de los 4 evangelios sobre este asunto al decir, cuánto he deseado celebrarla. ¿No es así? ¿No se menciona en los 4 evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Dios enfatizó una vez más, hace 2000 años, ciertamente traeré la verdad de la Pascua. Echemos un vistazo a Hebreos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, los mandamientos del antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Estos versículos describen la escena en la que Dios abole la ley del antiguo pacto y establece la ley del nuevo pacto. Veamos el versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús se ha convertido en fiador del nuevo pacto. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿cómo? Inmutable. Un sacerdocio inmutable significa que es un sacerdocio permanente y eterno. Normalmente, la duración del mandato del presidente de un país es unos 5 años. Y el de los directores de empresa es de solo 2 años. Sin embargo, ¿cuánto es la duración del sacerdocio de Jesús? La Biblia dice que su sacerdocio es inmutable y nunca terminará. ¿Qué significa que nunca terminará? Significa que es eterno, ¿verdad? Esto significa que tanto Jesús en su primera venida como en la segunda siempre conserva su sacerdocio. Por lo tanto, viene a la tierra por segunda vez, siendo el mismo sacerdote, y lleva a cabo para la humanidad su sacerdocio. Entonces, ¿qué tipo de sacerdocio llevó a cabo Jesús hace 2000 años? Capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. ¿Según qué orden? Según el orden de Melquisedec. ¿Fue el sacerdote según el orden de Melquisedec solo en su primera venida? La Biblia dice, tú eres sacerdote para siempre. ¿No será lo mismo en su segunda venida? Él va a venir a esta tierra por segunda vez como sacerdote según el orden de Melquisedec. Puesto que dice que Él viene como sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿cuál es la verdad que debe traer? Sin duda, es la Pascua. Según Génesis, capítulo 14, el sacerdocio de Melquisedec se completa con el pan y el vino, así como con el diezmo. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el sacerdocio que realizó en su primera venida, ¿será cambiado en su segunda venida? El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que nunca puede ser transferido a nadie más. Entonces, sin duda, ¿cuál es la verdad que Dios debe traer también cuando venga a esta tierra por segunda vez? El que abre los vinos guardados durante muchos años y da un banquete con esos vinos añejos que tienen la capacidad de destruir a la muerte para siempre, sin duda, es nuestro Dios.
En otras palabras, ¿quién es el que viene a esta tierra para traernos la verdad de la Pascua del nuevo pacto, según las profecías de la Biblia? Ciertamente, Él es nuestro Dios. ¿Quién nos ha traído la Pascua? ¿Quién ha revelado la verdad que estuvo sellada durante más de 1600 años? Somos los que permanecemos en las enseñanzas de aquel que es nuestro Dios. Entonces, ¿cuán brillante será nuestro futuro? Piénsenlo por un momento. Supongamos que un hombre vive en Corea sin saber quiénes son sus padres. Un día, uno de los millonarios más ricos visita Corea para encontrar a su hijo perdido. En ese momento, su hijo llevaba una vida bastante dura. A duras penas conseguía ganarse la vida con 2 y hasta 3 trabajos a la vez. Más tarde, se enteró de que su padre era millonario en Estados Unidos. Su padre vino a Corea para dar la herencia a su hijo. El hombre era el hijo que el millonario estaba buscando. ¿Cómo se hubiera sentido al enterarse? Debió haberse sentido inmensamente feliz. Ni siquiera hubiera podido imaginar lo que le deparó el futuro. Vivía en una vieja y destartalada casa alquilada. Pero una vez que fuera a Estados Unidos, heredaría todas las propiedades de su padre y más tarde se convertiría en el director general, ya que era el hijo del presidente de una gran empresa. ¿Creen que pudo dormir después de saber todo esto? ¿No se quedaría pensando en lo que pasaría? Somos nosotros los que tenemos un futuro tan brillante por delante. Dentro de poco, los seres espirituales de todo el mundo angelical y de todo el universo nos admirarán. Proclamarán: son realmente extraordinarios, son los hijos del Altísimo. Si nos limitamos a considerar las situaciones que ocurren en este pequeño planeta, podemos pensar: ¿qué tiene de bueno celebrar la Pascua? ¿Tan valioso es guardar el día de reposo? ¿Es realmente una bendición tan grande conocer y recibir al Padre y a la Madre? Esto es porque los misterios del reino de los cielos están ocultos. Sin embargo, ¿no se nos ha dado el conocimiento de los misterios del reino de los cielos, siendo hijos de Dios? ¿Qué pasa si renunciamos a nuestro derecho como hijos de Dios por las cosas mundanas sin darnos cuenta de lo valioso que es? Nunca deberíamos llevar a cabo este acto tan necio. Hermanos, imaginen que son el hijo de uno de los millonarios más ricos que viene a buscar a su hijo perdido. ¿Cómo se sentirían? Solo imaginarlo les hace sentir muy felices, ¿verdad? Se sentirían en la cima del mundo. Pensarían: ¿cómo va a cambiar mi vida? ¿Cómo será mi futuro? Si imaginan un futuro en el que viven en una enorme mansión, con muchas personas dispuestas a servirles, aunque en realidad no fueran príncipes o princesas, ¿no serían cada día tan felices como ellos? Cada momento de su vida estará lleno de gran alegría y felicidad, ¿verdad? Por favor, no consideren que conocer a Dios es algo trivial. Puede que no sientan como real que se han convertido en hijos de Dios, ya que todavía están aquí en la tierra. Lo mismo ocurre con el hijo perdido de la anécdota. No podía creer lo que le esperaba mientras estaba en Corea. Primero, tuvo que ir a Estados Unidos. Entonces su padre reuniría a los periodistas para anunciar al mundo: por fin he encontrado a mi hijo perdido. Lo mismo ocurre con nosotros. Pronto tendremos esos momentos gloriosos en el mundo espiritual. Por lo tanto, no nos aferremos a las cosas temporales y momentáneas de esta tierra, sino que miremos hacia el futuro brillante que Dios nos dará, esperando que todos ustedes puedan ser los hijos de Sión, que entren en el cielo, nuestro hogar eterno. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.